Muy buenos días, mi nombre es Juan David Guevara y el día de hoy responderé al ejercicio número 553 del área de termofluidos como presentación del quiz de tercer corte académico. En este problema me dicen, se extrae agua a 20 grados desde un sifón de un depósito, como se muestra en su respectiva figura, para un diámetro menor de 8 centímetros y un diámetro mayor de 16 centímetros, que vendría siendo antes y después de expandirse el sistema de tuberías. Se nos pide que determinemos el inciso A, el cual es el caudal mínimo que puede lograrse sin que se produzca cavitación en el sistema de tuberías. B, la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar la cavitación, que como vemos el punto más alto vendría siendo el punto 3. Y C, que por último, al final del ejercicio, comentemos las formas de aumentar la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar la cavitación, nuevamente el punto 3. Entonces, primeramente separaré los datos que nos entregan en el enunciado. Pondré el ejercicio aquí arriba a la izquierda y como vemos nos entregan una temperatura de 20 grados Celsius, un diámetro menor de 8 centímetros o 0,08 metros, un diámetro mayor de 16 centímetros o 0,16 metros, una presión de cavitación la cual no está en el enunciado pero no la brindó el profesor, que es de 2,33 kilopascales o 2330 pascales. La presión atmosférica la pondré ya que estamos hablando de un depósito abierto que como bien sabemos es de 101,3 kilopascales aproximadamente, para ser más exacto 101,325, pero se tomará como 101,3 y asimismo pues se tomará como 101.300 pascales. Una densidad del agua la cual será tomada como 1000 kilogramos por metros cúbicos y una gravedad atmosférica de la Tierra normal, la cual vendrá siendo 9,81 metros por segundo cuadrado. Dicho esto, haremos un orden, el cual vendrá a poner los datos aquí a la izquierda para una mejor guía, y se hará primeramente el análisis del punto 1 a 2, como se muestra aquí. Primeramente coloco la fórmula entregada, la cual es la base para la resolución de este tipo de problemas, y como bien vemos es la presión 1 sobre la densidad más un medio de la velocidad inicial al cuadrado más la gravedad por la altura 1, esto siendo igual a la presión 2 por la densidad más un medio de la velocidad 2 al cuadrado por la gravedad por la altura 2. Bueno, entonces primeramente pasaría la presión 2 sobre la densidad hacia la izquierda para que nos quede como la diferencia de las presiones o delta de P. Como ambos están divididos sobre la misma densidad, pues simplemente se juntan los términos y quedan sobre el mismo denominador. Bueno, y entonces, como bien vemos, al final iría quedando, antes de volverse una raíz cuadrada, como presión 1 menos presión 2, o lo que viene siendo delta de P sobre la densidad, más la gravedad por delta de altura, o bueno, Z1 menos Z2, esto siendo igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Ponemos esto en una raíz cuadrada para hallar la velocidad 2 y lo multiplicamos por 2 dentro de la misma, como mostraría aquí. Nos daría que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces delta de P sobre 1000 más la gravedad por menos 3, que esta vendría siendo la diferencia entre la altura 1 y la altura 2, ya que como vemos la altura 1 viene siendo 5 metros del suelo, pero en realidad son 4 metros desde donde está el orificio del sistema de tuberías, y pues por lo tanto el tubo pequeño iniciaría a 1 metro sobre el suelo. Bueno, entonces, como bien vemos, aunque el tubo inicia 4 metros abajo de donde está el punto 1, pues el punto 2 está ya 2 metros sobre el suelo, es decir, menos 3 metros o 3 metros abajo del punto 1. Ahí la explicación de por qué delta de z, o bueno, z1 menos z2 viene siendo menos 3. Calculando esto, nos da que la velocidad de 2 es 12,53 metros sobre segundo. Bueno, después lo que haría vendría siendo poner nuevamente los datos aquí a la izquierda, ya con los diámetros que mencioné antes de 0,08 metros y 0,16 metros, utilizando la fórmula de pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, hallamos las respectivas áreas. La del tubo pequeño
o pues la que tiene un diámetro de 8 centímetros, sería 0,00506 metros cúbicos. Y pues el área 2, o pues donde se extiende el tubo, vendría siendo 0,02016 metros cúbicos. Como vemos, el cuádruple, ya que como sabemos, si un diámetro se duplica, pues a la hora de convertirse en área por el cuadrado, significaría que el área se cuadruplicaría. Y esto tiene bastante sentido, ya que como vemos, para resolver el inciso A, lo que haremos vendría siendo multiplicar el 12,53, que es lo que hallamos anteriormente, la velocidad 2, por el área 2, donde se extiende el tubo, es decir, 0,02016 metros. Esto nos da que el caudal mínimo para evitar la cavitación vendría siendo 0,25 metros cúbicos sobre segundo, siendo esta la respuesta del inciso A. Bueno, desapareceré por un momento el ejercicio que estaba aquí arriba a la derecha, ya que lo que vendremos haciendo ahorita sería dar respuesta al inciso B, la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar la cavitación, es decir, la altura máxima que puede tener el punto 3, que como vemos es la punta de esa especie de triángulo que se forma en el sistema de tuberías. Inicialmente, bueno, en la figura que nos entrega el problema estaría a 7 metros del suelo, pero realizando estos cálculos que voy a mostrar, se daría respuesta al punto B. Cancelaríamos la presión 1 sobre su densidad, evidentemente la presión 2 sobre la densidad también en el lado derecho de la igualdad, y se despreciaría la velocidad 1, por eso mismo de tacha. Con eso en la igualdad nos queda a la izquierda la gravedad por la altura 1, siendo igual a la velocidad restante al cuadrado sobre 2 más la gravedad por z4, o bueno, del punto 4. Esto claramente arriba menciona siendo igual pues, la velocidad de 3 a la velocidad de 4. Nos da que la velocidad de 4 viene siendo la raíz de 2 veces la gravedad por la diferencia de altura, o básicamente la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9,81, por 0 menos 5, lo cual nos quedaría 2 por 9,81 por 5 positivo. Esto dándonos una velocidad 4 de 9,90 metros sobre segundo aproximadamente. Después encontramos que nos dice la presión 3 igual a PV. Esto queriéndonos decir que cuando la presión 3 sea igual a PV, ese es el punto justo antes de que se produzca la cavitación. Y como bien sabemos, esto lo obtenemos con el valor que nos entregó el profe, siendo un valor fundamental para la resolución del ejercicio. Entonces, cancelaríamos en este punto de la igualdad solamente la velocidad inicial, ya no las dos presiones como se hizo anteriormente, además de mencionar que ya no se usa la presión 2 como arriba, sino la presión 3. Nuevamente pasamos la presión 3 de la parte derecha a la parte izquierda de la igualdad, convirtiéndose en presión 1 menos presión 3, o una delta de presión, y nos quedaría delta de presión sobre densidad menos velocidad 3 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por Z1 menos la gravedad por Z3, esto igualado a 0. Pero como lo que necesitamos despejar es Z3, que viene siendo el punto de elevación del punto 3 del sistema de tuberías, para resolver el inciso B como se muestra aquí, pues lo que hace es que dividimos todo por gravedad, de forma que queda Z1 menos Z3 libre y todo queda dividido en gravedad. Pasamos menos Z3 a la parte derecha, queda positivo, lo cual es ideal, y nos queda que Z3 vendría siendo a la delta de presiones sobre la densidad por la gravedad, más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1. Después de reemplazar todos los valores, que son valores que ya hemos obtenido, nos da que Z3 viene siendo aproximadamente 15,08 metros. Dan una respuesta efectiva al inciso B del problema. Simplemente nos quedaría el inciso C, el cual es mencionar las formas en que se puede aumentar el punto 3 evitando la cavitación. Y esto vendría siendo una respuesta un poco más teórica, siendo así que la respuesta para el inciso C que yo daría vendría siendo prácticamente que para aumentar la elevación máxima del punto más alto del sifón y evitando la cavitación, es primeramente importante entender por qué se provoca esta cavitación, ya que pues la cavitación ocurre cuando la presión en algún punto de la tubería cae por debajo de la presión de vapor de agua.
En ese momento el agua empieza a hervir, entre comillas, y se forman burbujas y el flujo puede interrumpirse. Entonces, cualquier estrategia para aumentar la altura del sifón debe concentrarse en evitar que la presión en el punto más alto llegue a ese valor crítico. Como bien mencioné, el valor de presión que nos dio el profesor venía siendo de 2,33 kilopascales. La primera manera de lograrlo es reducir la velocidad del agua en la parte superior del sifón. La presión estática y la velocidad están relacionadas inversamente, por la ecuación de Bernoulli, que como bien sabemos la usamos bastante en este tema. Mientras mayor sea la velocidad, menor será la presión. Por eso, si aumentamos el diámetro del tubo en la zona donde se alcance la presión mínima, normalmente pues viene siendo en la cresta del sifón, la velocidad disminuye y la presión se mantiene más alta. Esta es una de las formas más efectivas y directas para evitar la cavitación. Simplemente no dejar que el agua vaya tan rápido por esa sección. Si no es posible agrandar el tubo de toda la instalación, basta con que pues, la sección superior, que es donde se alcanza ese valor crítico, como ya mencioné, pues se introduzcan transiciones o pues se cambie su diámetro, ya que como bien sabemos, no es que haya cavitación debido a las propiedades de todo el sistema de tuberías, ya que incluso nos entrega un sistema con dos diámetros diferentes, sino es ver aquellos puntos donde se logra sobrepasar esta presión límite y pues evitarla. Esto en cuanto a una respuesta teórica. Claramente me estoy refiriendo a una respuesta relacionada a cálculos matemáticos, ya que si se busca en teoría para aplicación en la vida real, se encontrarían temas como vendrían siendo materiales, geometrías, etcétera, pero esto no va muy relacionado con la resolución de problemas como el que se presenta en este video. Pero igualmente todas estas soluciones tienen el mismo objetivo final, el cual es pues mantener la presión mínima por encima de la presión de vapor de agua, asegurando un funcionamiento estable y evitando la formación de cavitación. Muchísimas gracias por su tiempo y pues por la oportunidad de presentar este video. Buenas tardes.